Encontramos con la periodista Irina Hauser, que ha venido a presentar un libro realmente apasionante para los que amamos el periodismo político, que es nada más y nada menos que La trama oculta de la Corte Suprema de Justicia. Así que le damos la bienvenida a la ciudad de Rosario y que ella nos cuente de qué se trata este material. Gracias, ante todo. El libro es un libro que recorre la historia de los últimos años de la Corte Suprema, en realidad a partir del momento del año 2003, cuando se produce el gran recambio en los integrantes de la Corte, impulsado en ese momento por Néstor Kirchner. Es el momento que sale la mayoría automática, que en realidad es paulatino, ¿no? Se va disolviendo la mayoría automática a partir de ese momento y entran los nuevos jueces de la Corte. Y la Corte tiene un cambio muy impresionante desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de sus decisiones. Yo escribo sobre la Corte en el diario Página 12 hace muchos años, y lo que me pasó después de ver todo un ciclo de esta Corte nueva, es que la verdad es que vi un proceso judicial político sumamente rico e interesante. Aparte, uno de tanto andar los pasillos también siempre tiene mucho que contar, ¿no? Y además de que realmente valoré el cambio impresionante que hizo la Corte, que incluso en el periodismo tuvo un impacto fuerte porque cambió la manera de comunicar de la Corte, realmente hizo una apertura enorme hacia la sociedad. Y esto incluye, digamos, nos incluye a los periodistas, que somos los que en definitiva traducimos lo que ocurre en el mundo judicial. Tuvo un proceso muy rico de meterse y en temas que venían siendo ignorados por la mayoría automática o bastardeados, ¿no? Hablo sobre todo de temas que hacen a derechos sociales. Fue una Corte que amplió derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los jubilados, derechos de los trabajadores, de los presos, y así puedo seguir, que instaló mecanismos nuevos como las audiencias públicas, por ejemplo, y que se metió con temas que realmente tenían una relevancia también política muy grande, como por ejemplo declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y evidencia de vida. Y así como existió todo ese primer periodo tan floreciente, después hacia 2008, 2010 entramos como en un periodo donde empieza a recorrer otro tipo de trayectoria la Corte, y esto se ve en la concentración de poder que hace Ricardo Lorenzetti y lo que empieza a implicar su figura también desde el punto de vista político, ¿no? Así que bueno, yo también relato qué es lo que pasa, si hay un quiebre, ¿no? en ese momento, y cómo se va dando la dinámica interna dentro de la Corte. La historia esta está contada, y esto insisto en decirle también a la gente para que cuando vea el libro no crea que está agarrando un libro jurídico. Mi idea era acercar este mundo tan cerrado, hermético, que suele ser el Poder Judicial, y más la Corte, ¿no? Que es como la cabeza de todo. Acercarlo a todo el mundo, que todo el mundo pueda entender lo que pasa ahí adentro y que pueda entender el significado, ¿no? El significado de las actuaciones de la Corte, cómo se toman las decisiones, quiénes las toman, quiénes son los jueces y quiénes son además una serie de personajes laterales que a veces parecen menores, pero que hacen a la vida interna de la Corte, ¿no? Desde la ordenanza que sirve el café en la reunión plenaria hasta los secretarios que escriben los fallos muy a menudo. Ahora, Irina, me imagino que a los comienzos, 20 años, te llevó llegar a este material, a este libro. Me imagino que los comienzos deben haber sido muy duros porque es una corporación muy cerrada, muy encriptada. ¿Cómo fueron esos comienzos? En mi caso, bueno, yo empecé a escribir sobre temas judiciales en el diario Página 12 en el año 98, y en el 99 me mandan a cubrir la Corte Suprema, que además tenía la particularidad de ser como territorio de Horacio Berbisky, ¿no? Que por otro lado era una persona como periodista bastante temido por los jueces. Se le había escrito a hacer la Corte y yo era una niña de 24 años que me iba a meter en ese terreno, no entendía nada de derecho, así que me tuve que hacer de las herramientas rápidamente, y costó mucho, no solo porque el Poder Judicial es cerrado, sino también primero por el diario de donde yo venía, Página 12, que no era del agrado en general de los jueces. ¿Te la hicieron difícil? ¿Te la hicieron complicada? Me la hicieron re difícil y me la
la tuve que arreglar hablando en los primeros tiempos con policías, ascensoristas, secretarios, con quien me encontrara en el trayecto, y bueno, y lentamente tratando de conseguir, uno se las va ingeniando, con los años se va volviendo más pícaro y se las va ingeniando para conseguir contactos de fuentes. Sé que te está esperando un auditorio muy importante aquí en la ciudad de Rosario, organizado por el diputado del Parlasur, Agustín Rossi, así que no te quiero robar mucho tiempo, pero me gustaría que me contestes esto. ¿Hay ideología en los jueces o son totalmente apolíticos? Es un mito que los jueces sean neutros, es un mito que el Poder Judicial no tenga ideología, todo está teñido de ideología. Otra cosa es digamos, la militancia política o si pertenecen orgánicamente a algún partido, ¿no? Eso está prohibido además en la justicia. Pero todos tienen ideología, por supuesto. Bueno, me encantaría seguir profundizando el tema. Igual la gente que esté interesada, que compre el libro, que el nombre ya sugiere mucho y también sugiere el debate. Y bueno, la idea también es debatir, o sea, a mí no me gusta tampoco plantear los temas de manera cerrada y siempre me interesa también recoger las experiencias de la gente. A mí una cosa que me interesa mucho y que me atrae mucho es entender también cómo percibe a la gente al Poder Judicial, cómo percibe a la gente a la justicia. Yo ya a esta altura de mi vida y en mi carrera tengo una visión como muy interna, ¿no? Estoy prácticamente metida ahí adentro y me cuesta correrme un poquito, pero el que, por ejemplo, el que recurre a la justicia como un servicio, el que necesita resolver un caso trágico, el que necesita una indemnización laboral, el que está esperando un resultado, un fallo que, bueno, la Corte incide en grandes decisiones de poder político, cómo se vive, ¿no? Así que el debate me interesa muchísimo. Bueno, muchas gracias por esta nota y vamos a seguir molestándote, si Silvia Saavedra lo permite, telefónicamente o a lo mejor cuando vuelvas a Rosario hacerte otra nota más. Muchas gracias. Gracias a ustedes.